Foro del 6. Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta emisión del Foro del 6. Es un placer saludarles esta mañana desde nuestro centro de noticias cuando tenemos las 6:59 con 42 segundos en todo el territorio nacional, 20 segundos para las 7 de la mañana. Qué bueno saludarles, agradecidos con Dios porque nos permite esta posibilidad de poder compartir con nuestros televidentes y nuestros radioescuchas que nos sintonizan en el 87.7 en el FM de su radio y nos siguen a través de nuestro Facebook Live, Canal 6 Honduras. Muchas gracias. Usted que está en casa esta mañana, cuidándose, sígalo haciendo. Hoy es un día que pueden movilizarse los que tienen identidad 4, 5 y 6. Si usted no tiene identidad 4, 5 o 6, no salga de su casa. No se arriesgue, lo van a detener, lo van a llevar preso y después va a estar culpando a las autoridades y el rebelde es usted. El que no ama su vida es usted. El que quiera andar contaminando gente es usted. Así que por favor, si usted no tiene identidad 4, 5 o 6, quédese en su casa esta mañana por el amor de Dios. Quédese en su casa. Bueno, les cuento rápidamente y mi compañero Osvaldo me ayuda ahí con algunas imágenes que tenemos para mostrarles. Una de ellas es en relación y quiero compartir también como invitado más ampliamente este tema, el mapa en donde ya se ubica a Honduras con 172 casos. 172 casos confirmados, con un desglose de la siguiente forma. En el departamento de Atlántida, 3 personas infectadas, en Choluteca 2, Francisco Morazán 39, Cortés 103, Colón 18, Lempira 4, Lloro 2 y Santa Bárbara 1 persona. De estos, los casos confirmados de fallecidos suman 10 personas que han fallecido por el COVID-19 hasta esta hora de hoy, hasta esta hora de la mañana. Han fallecido en Honduras 10 personas. La estadística refleja que se han recuperado 3 hondureños del COVID-19, que de eso estaremos hablando con nuestro invitado esta mañana, un científico investigador internista, médico de elevado prestigio en nuestro país. Solo les cuento rápidamente. Esta información es importante con los siguientes cuadros, Osvaldo, para las municipalidades. Ayer el presidente de la República dio, en cadena de radio y televisión, dio a conocer que ya se les transfirió fondos a las municipalidades. Señores alcaldes, no dejen entrar a nadie a sus municipios, no los dejen entrar, no los dejen entrar. Ahí tengo un cuadro de transferencias que se ha hecho, por ejemplo, al departamento de Olancho. Ese es transferencias al departamento de Olancho. Ahí aparece la cantidad de hogares pobres que tiene cada municipio y la transferencia para 15 días. Que eso está, además de la transferencia ordinaria del porcentaje que le hacen a las alcaldías. Ese es de Olancho. Mostremos el siguiente, Osvaldo. Tengo 3 cuadritos, creo que tengo Choluteca y tengo Francisco Morazán. Quiero destacar eso, no mencioné ningún municipio de Olancho, pero veamos este de Choluteca. El de Choluteca, digamos, para mencionar un municipio, voy a mencionarles ahí el Triunfo Choluteca, por ejemplo. Se le van a transferir 3.400.000 lempiras. Así que el alcalde del Triunfo debe de hacer su mayor esfuerzo para que esos 3.400.000 lempiras se vean en beneficios para la gente, para los más pobres, sobre todo para los más pobres. En el siguiente cuadro está el departamento de Francisco Morazán. Y en Francisco Morazán voy a mencionar, por ejemplo, un caso, que es el municipio de El Porvenir, por ejemplo, en Francisco Morazán.
En el Porvenir Francisco Morazán, la transferencia será de 1.400.000 empiras, que son 2.810 hogares pobres. Así que los alcaldes de estos municipios de todo Honduras ya tienen plata para ayudar a sus ciudadanos. No se vayan a estar quejando que no tienen dinero, no se vayan a estar quejando y no vayan a andar haciendo política tampoco con este dinero. No vayan a andar haciendo política con este dinero. Allá aparecen las cantidades desglosadas que corresponden a cada uno de los municipios de Honduras, con las transferencias que les ha hecho el día de ayer el gobierno de la República. Así que tienen fondos, a trabajar, levántense, pongan las medidas necesarias en sus municipios para que no entren extranjeros, que no entre gente de otros municipios, que vayan a contaminar a sus vecinos. Pongan todas las medidas de restricciones necesarias. Hay que ser rígidos, hay que ser contundentes, porque si no, esto se nos va a ir de la mano. Bueno, presento a mi invitado esta mañana, y es que hoy es un día importante, yo quiero que él sea quien me lo diga. Hoy es el día 21. ¿21 por qué? Ya nos va a explicar por qué. El doctor Omar Videa es internista, un investigador científico que ha estado de cerca con este tema del COVID-19 o el coronavirus en nuestro país. Doctor Videa, bienvenido, qué gusto que me acompañe en el Foro del 6. Muy buenos días, licenciado Juan Carlos Contreras, teleaudiencia del Foro del 6. Es un placer para mí estar en esta oportunidad, hacía ya 2 semanas que habíamos tenido la oportunidad de conversar en este foro, cuando empezábamos a visualizar la primera semana desde la declaración del primer caso de COVID-19, hecha esta el 11 de marzo, y que hoy en este programa, que esperamos que sea de su agrado y más que de su agrado, que le nutra de la información oportuna para que usted pueda hacer sus propios análisis y tome sus decisiones en relación a la prevención de la enfermedad. Tengo que mencionarle, expresarle, fuera de que posteriormente vamos a analizar el aspecto de la mortalidad o el índice de mortalidad en Honduras, lamentar profundamente la muerte de un soldado de esta área de la salud en la ciudad de San Pedro Sula. El día de ayer, pese a que no está confirmado o cuantificada la muerte como COVID-19, aunque lastimosamente el caso se había confirmado como positivo en las pruebas realizadas al momento del ingreso de nuestra colega y hoy el gremio médico, ha sido golpeado por esta enfermedad, ha sido, como le mencionaba en un inicio, una soldada que ha caído en el frente de batalla de la enfermedad, que sinceramente nos encuentra y nos toma sorprendidos en función de que no esperábamos que tuviésemos una pérdida tan temprana de nuestro equipo de servidores de salud. Ya sabemos que la primera línea de contacto, de ataque, de acción son el personal sanitario, pero que de manera temprana ya empecemos a tener una cantidad de casos considerable de personas que bajo el ejercicio profesional y no necesariamente por un descuido, que quiero de manera introductoria establecerlo, sino a veces por no contar con las herramientas y los insumos oportunos para poder nosotros brindar esa atención. Como médicos y con nuestro juramento hipocrático nos manda a servir a la población y a veces nos ha tocado en el sistema de salud, usted mejor lo sabe, que se atienden y máxime en las comunidades postergadas de nuestro país, pues con muchas limitancias en la atención. Y hoy es un llamado para la reflexión, porque de estos errores lastimosamente tenemos que aprender con vidas, de que debemos de cuidar a nuestro personal de salud. No es una manifestación de temor, sino que más bien de un reto hacia el dotar al personal médico de los mejores insumos, igual el personal de enfermería, todas las personas, desde el guardia que está haciendo su turno en estos centros asistenciales, debemos de cubrirlo también porque todos estamos expuestos, ya que hemos llegado, licenciado Contreras, en este momento a tener un panorama en el cual
toda persona se vuelve un sospechoso. Todos somos sospechosos. Todos somos sospechosos. Todos, aunque no tengamos síntomas, y se lo explico por qué. Porque el no tener síntomas, que representa hasta un 30% de los casos, hasta 30% de las personas no tienen ninguna manifestación y son portadores del virus. Su sistema inmunológico les permite a ellos contrarrestar, porque esta es una lucha que se está haciendo. Hay un cuerpo que nos quiere agredir, por ejemplo, quiere asaltar nuestro cuerpo, pero tenemos medidas y guardias de seguridad, o la policía, si lo quiere ver así, de esta manera ejemplificado, que nos protege. Entonces, cuanto estemos protegidos, cuanto tengamos esa barrera que nos evite que ese extraño, ese germen extraño penetre en nuestro organismo, pues así se podrá contrarrestar. Y habrán muchas personas que, según su sistema inmunológico, puedan montar una defensa que no le permita que la enfermedad se desarrolle, más no le deje de permitir que él sí pueda ser un ente de contacto o de transmisión. O sea, usted puede portar el virus sin síntomas. ¿Cuántos días puede andar una persona sin síntomas, con el virus en su cuerpo? Bueno, el virus existe o puede sobrevivir en nuestro organismo en un promedio de 14 días. Hay casos en los cuales se ha visto reflejado que el virus puede durar hasta 21 días o más. Es por eso porque la importancia hoy para el análisis, todos los días son importantes, porque todos los días que usted sale de su casa se expone a poder tener o recibir un contagio. Pero ¿por qué es importante hoy, 1 de abril, que lo hemos venido mencionando hasta la saciedad? Porque hoy se cumple los primeros 3 semanas, o sea, hoy se cumplen los primeros 21 días desde la declaración del primer caso. Cuando se declara el primer caso, es ahí cuando se comienzan a tomar ciertas medidas de aislamiento que fueron aumentando o incrementándose para aislar el virus. Pero en el momento, en el día 21 que hoy tenemos, en ese momento no se había tomado ninguna decisión en lo absoluto. En ese momento se encontraron dos casos iniciales, que así comenzamos el 11 de marzo, que tuvieron múltiples contactos. Y no se había hecho ningún cerco porque se desconocía que la enfermedad había llegado al país. Entonces, la potencialidad que tuvieron esos contactos, más los ya diagnosticados y que posteriormente fueron reportados como positivos, es lo que hace pensar que la ruta máxima del primer contacto o el primer ciclo hoy se está cumpliendo. Desde el momento del inicio de la enfermedad. Lógicamente, cuando usted se infecta, se contagia, comienza un ciclo de 21 días y que se han tratado a través de las medidas. Entonces, el virus no puede vivir más de ese tiempo estipulado. Entonces, usted lo va a matar, lo va a eliminar en su cuerpo, pero no lo va a propagar. Entonces, si nosotros nos confinamos en nuestros hogares, haremos que no haya una réplica del virus. Y al no encontrar un nicho, al no encontrar un hogar donde poderse reproducir, entonces el virus va a morir. Usted va a seguir vivo porque habrá sobrellevado esta condición, y en los casos en los cuales, que hablaremos más adelante, entran a una severidad, pues lógicamente el panorama se verá complicado desde los primeros días del inicio de la enfermedad. Doctor, estos 2 primeros casos, ¿qué ha pasado con ellos? Estos 2 primeros... Que hoy cumple 21 días. Sí, en uno de los casos tengo entendido que sigue todavía el caso 0, por llamarlo de esa manera, que es el primer caso detectado. Que fue la señora embarazada. Es correcto. Que tuvo su bebé y que el bebé nació sano. Sí, procedente de España. Tengo entendido que todavía sigue bajo vigilancia, pero ya en un proceso puramente de recuperación. Ella en este momento podemos certificar desde el punto de vista médico del comportamiento de la enfermedad que no tiene ninguna posibilidad de que se le vaya a complicar su cuadro, porque la característica del coronavirus es que los días de complicación es desde el día 7 al día 14, que más adelante lo vamos a establecer en una gráfica, cuando comienza los síntomas a volverse grave y cambiar ese panorama. Seguimos diciendo, no ha cambiado científicamente el hecho de que la enfermedad en un 80% pasará con síntomas leves.
Eso no ha cambiado en el mundo en estas 2 semanas, desde la última comparecencia que tuvimos aquí en el programa, eso sigue siendo así. Y habrá aproximadamente un 15% que tendrán signos graves o síntomas graves de coronavirus. Y habrá un 5% que tendrá una condición crítica que amenace su vida de manera inmediata. Veamos el panorama mundial en este momento, licenciado. Ahora estamos en el último reporte que hemos tenido es de 877,000 casos en el mundo. Infectados. De infectados, correcto, y 43,000 fallecidos con 180,000 recuperados. Esa relación nos da un panorama mundial que tenemos en este momento una tasa de mortalidad o de letalidad del 4.96%. ¿Qué significa eso? Que en el mundo, por cada 100 personas que se contagian de coronavirus, 5 están falleciendo. Ese es el escenario mundial. Lógicamente cambia de país a país, y eso lo podemos analizar para luego llevarlo al contexto nacional, ponerle brevemente el ejemplo de Italia, por ejemplo. Si la mortalidad en el mundo es del 5%, en Italia se ha roto esa cifra y ha sido el doble. En Italia, por cada 100 personas que han enfermado por coronavirus, 10 se han muerto. Ese ha sido el promedio. España anda con un promedio que se está moviendo entre el 7 y el 8% de mortalidad. ¿Cómo estamos nosotros en América? Lógicamente el referente mundial en este momento en número de casos es Estados Unidos, que está muy cerca de llegar a los 200,000 casos, sí, con una tasa de mortalidad inferior al pronóstico que se hizo de la enfermedad, porque cuando se hicieron los primeros análisis de coronavirus, se establecía que la tasa de mortalidad iba a ser del 2.3%, cosa que en la evolución de la enfermedad y en los casos que se han reportado durante todos estos últimos 3 meses, hemos visto que esa tasa de mortalidad que los expertos dieron se ha duplicado en el mundo, pero en Estados Unidos sí vemos una tasa de mortalidad que anda en este momento por el 2%. Cuando los casos eran menores a 50,000, la tasa de mortalidad en Estados Unidos era de un 1%. Hay que definirlo que la tasa de mortalidad va aumentando, y no por el número de casos de fallecimientos, sino porque están exponiéndose más. Cada vez que hay más casos, usted se expone a tener, lógicamente, una tasa de mortalidad mayor proporcionalmente. Si en Honduras hay 172 personas que están infectadas y hoy día han fallecido 10 y posiblemente 11, me informaban que hay otro caso, además de la doctora Denise Murillo, que serían 12 fallecidos a esta hora de la mañana. ¿En qué porcentaje estamos? Estamos en un porcentaje en este momento del 6.39%. Y a veces la población... ¿Eso es preocupante? Muy preocupante, porque ya le voy a poner el ejemplo de América al analizar esos países. Ahí tenemos la gráfica. ¿Ese es el cuadro que sí, mire, licenciado, lastimosamente en nuestro país a la población tenemos que hablarle con números, porque los números son los que nos avalan. Usted sabe, como pedagogo, en mi caso igual, desde el punto de vista científico, en Honduras no estamos haciendo estadísticas, porque las estadísticas nos hacen llevar un análisis y no solamente quedarnos con el análisis, sino que llevarlo al plano de la ejecución para ver dónde vamos a intervenir. Entonces, en horas de la madrugada, y quiero compartirlo como primicia, tenemos un par de información ya tabulada, graficada, de lo que ha ido de estos 172 casos reportados de coronavirus en el país, y bueno, tengo el placer de presentarlo estadísticamente y placer en el sentido de que esto le puede servir a las autoridades y también, aparte de las autoridades, a usted televidente que nos está viendo, porque fuera este es ya un conteo y una matriz donde se resume lo que ha ocurrido en el país desde el 11 de marzo hasta el 1 de abril, que es el día de hoy. Veamos ahí, entonces están graficados, están establecidos en la tabla a su izquierda los años de edad de las personas fallecidas, y hemos visto ahí el siguiente, el género, masculino y femenino, el número de casos y el porcentaje. Vámonos primero a la primera línea. La primera línea está contemplada en personas de 31 a 40 años. ¿Cuántos han fallecido? Ha fallecido una persona del género masculino, que representa el 9.1%. Pero
vea cómo se incrementa la tasa de mortalidad y su porcentaje cuando comenzamos a analizar los intervalos que va de 10 años, cada uno de los intervalos de 41 a 50, que ya representa el grupo de edad mayor, 45%, o sea, de los fallecidos que en Honduras, el 45% son personas jóvenes, son personas de nuestra edad, 45.5%. O sea que si nosotros llevamos esta estadística y Dios no lo quiera, un escenario de estos que por cada 100 personas, 45 ya usted pueden casi estar está llegando a contemplados. eso, ¿verdad? Correcto. Usted y yo estamos en esa línea de 41 a 50. Estamos en esa línea, correcto, ahí marcado ahí el inicio, Sí. y estamos viendo el 45%, pero vea el otro dato, el de 51 a 60 años representa el 18.1% de los fallecimientos, y algo que rompe la regla mundial, porque se nos ha hablado, y es correcto, las personas mayores de 60 años son las que más mueren. En Honduras no es así. En Honduras, las personas que están entre 60 y 80 años, porque arriba de 80 años no se ha reportado ningún fallecimiento, vea usted que son y representan el 27.3%. O sea que... Hay 3 casos. 3 casos de ese 100%. Y curioso que son varones, los dos. Los 3. Otro detalle, el 80% de los fallecimientos en el país son hombres. Importante. La mortalidad en el mundo en relación mujeres y hombres son hombres el 60%, mujeres el 40%. En Honduras se rompe eso. Y somos los hombres los que más estamos muriendo. ¿Estamos a qué porcentaje de hombres? 80%. Y mujeres 20%. 20%. Ya lo vamos a analizar cuando veamos. Eso es muy preocupante, ¿verdad? Para los hombres. Sumamente para preocupante, y me preocupa sobremanera las edades. Sí, sí. Y hay una explicación del por qué estamos viendo mayor tasa de mortalidad en personas menores de 60 años. No es posible que el 63.6% esté entre los 40 y los 60 años. 6 de cada 100 en Honduras pueden morir en edades productivas. De 40 a 60 años eso no es posible. Sí. Es realmente un dato alarmante. Usted quítese ya la idea que se mueren o se complican las personas mayores de 60 años. Eso es correcto, es el que tiene mayor riesgo. Pero hoy en Honduras, 1 de abril, usted está viendo la estadística que es con la fuente de SINAGER y procesada por un equipo de médicos colaboradores nuestros, que hemos estado trabajando con los últimos datos ya arrojados en la noche para traerles a este programa datos de Honduras, porque no podemos ya estar, el contexto mundial nos sirve de comparación, pero en Honduras la enfermedad se está comportando diferente y eso tiene que quedar bien claro. Son las personas jóvenes las que están muriendo y las que están incrementando el porcentaje de nuevos casos. Doctor, ¿a qué diría usted que se debe eso? Ok, ¿a qué se atribuye? Sencillo. Somos los hombres los que más andamos en la calle. Y entonces, si somos los hombres los que más andamos en la calle, más riesgo tenemos de contagio. Hay una tabla también importante e interesante que es motivo de análisis porque nos establece las edades de las personas que se han contagiado. Y verá usted que es muy similar el porcentaje de personas que están entre los 20 a los 60 años, a lo que se reporta de mortalidad en 40-60. O sea, si el porcentaje mayor de personas que enferman por coronavirus está entre 40 y 60 años, pues ese porcentaje se lleva también a la mortalidad. Porque usted podría decir, ok, yo me puedo enfermar porque tengo entre 40 y 60 años, a lo mejor no tengo ningún padecimiento y eso me permitirá sobrellevar la enfermedad. Porque han descrito de que el que tiene menos de 60 que no se preocupe. Pero en Honduras, eso nos insisto, habían dicho. Correcto. Eso es lo que daba el panorama mundial. Se ha roto ese paradigma, se ha roto ese tabú. Sí. Se ha roto eso, ¿verdad? Que nos habían dicho que algunos no nos preocupáramos. Okay. Pero esto es para todos. Y eso es lo importante de este programa el día de hoy. Ese llamado de atención, ese llamado a su conciencia,
que tome esto, o sea, esto es lo que está pasando en Honduras, esa gráfica, esa tabla que usted acaba de ver, no es lo que está pasando en el mundo, no es lo que dicen y manifestábamos en un inicio de cuál iba a ser el comportamiento en el país. Aquí estamos viendo un comportamiento diferente, porque la enfermedad va a tener sus nichos dependiendo quién la quiera y la forma como la quieran tomar. ¿Por qué? Porque si son las personas jóvenes las que más están expuestas, pues son las que más van a enfermar y lastimosamente son las que más van a terminar falleciendo. ¿Vemos la otra gráfica? Correcto. Veamos la otra gráfica, mi querido Osvaldo, para que el doctor nos la explique, que ya es una gráfica ya... ¿Esa era o...? Vamos a poner primero la gráfica de las edades, para que después nos vayamos al ascenso o al comportamiento, al comportamiento de la curva. Sí, poner la otra, la de colores. No, hay una gráfica en la cual están las edades de los pacientes. Hay una gráfica que ejemplifica el comportamiento. Si quiere yo se la voy a compartir acá. Para que la veamos. Se la voy a compartir, sí. Porque es importante decirle a la población que las personas que están entre 20 y 50 años de edad son las personas que están teniendo un número de mayor incidencia en los casos de coronavirus. Entonces, el coronavirus le está dando a las personas que están contempladas en esas edades, o sea, estamos hablando de personas jóvenes. El 57% de las personas en Honduras que han contraído o que se les ha diagnosticado el coronavirus en este momento está contempladas en las edades de 20 a 50 años. El 57%. Es importante este dato porque nos hace ver que sigue siendo la población mayor de 60 años. Fíjese que solamente hemos tenido 29 casos de personas mayores de 29 años. 29 casos de personas mayores de 60 años, que representa el 16.9%. O sea, mi aplauso para usted de tercera edad que se ha quedado en casa. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de casos en el mundo se los está llevando proporcionalmente las personas adultas mayores. Y en Honduras no es así y nos enorgullece, nos alegra dentro de todo el panorama no halagador que tenemos en este momento, porque nuestra población adulta, nuestros mayores de tercera edad sí han tomado el mensaje. Porque si no se están infectando es porque están haciendo las barreras. O sea, las estrategias funcionan, pero depende quién las tome, depende la manera como usted las procese. Hoy tenemos que decir, la población que está contemplada en edades mayores de 60 años, son los que tienen menor porcentaje de contagio en Honduras. Sí se está cumpliendo la regla de quédate en casa, pero se está cumpliendo parcialmente para las personas que están en edad productiva. ¿Qué está diciendo estos datos? Que si nosotros nos confinamos en nuestros hogares y hacemos uso con responsabilidad de las líneas que ha dado el gobierno en función de permitir la deambulación, pero de manera sensata, esto puede tener un mejor panorama. Lo que pasa es que cuando usted va viendo una curva de ascenso, que es la siguiente imagen que si quieren nos pueden ilustrar, porque en Honduras se ha hablado que los casos han ido aumentando. ¿Pero cuánto ha ido aumentando? ¿Cómo se ha comportado en estas 3 semanas la presencia del coronavirus en Honduras? Ahí usted lo tiene de manera exponencial. Vemos que en... ¿De 2 casos iniciales? 2 casos iniciales el 11 de marzo. Luego, posteriormente, aparece en la declaración de casos, 26 casos, de los cuales 24 fueron casos que se dieron desde el inicio hasta la primera semana, que fue el 18. Aquí estuvimos en este foro el 19, cuando contábamos y cuantificábamos la primera semana de la enfermedad. Vea usted, entonces tendremos ahí un dato acumulado de 26 casos.
Luego, posteriormente, llegamos a la segunda semana, que esa fue el 25 de marzo, hace una semana exactamente. ¿Cuántos casos teníamos ahí en la segunda semana? 52 casos. Habíamos tenido un aumento, si usted lo puede ver ahí, de 26 casos nuevos en una semana. Sí. ¿Qué ha ocurrido en este momento? Que desde el día 18 de marzo, que se cumplió la segunda semana, a hoy, primero, faltando la declaración de casos, espero que no lo haya, pero la tendencia es que sí van a existir, estamos viendo cómo esa curva va en ascenso acelerado. De la segunda semana a la tercera semana que tenemos ahora, hemos tenido o llevamos en este momento 120 casos nuevos. Eso nos está representando que en 6 días, faltando uno para la declaración y el cumplimiento de la tercera semana, hemos tenido el triple de los casos que se habían dado en la semana anterior. Habíamos expresado y vistos en ese punto cómo se ha incrementado y han sido 120 casos. Esos 120 casos a 40 casos aproximadamente que se había tenido en la semana sumada anterior nos da una curva ascendente, y eso es lo que hemos estado viendo en el comportamiento de las enfermedades o de esta enfermedad en particular en el mundo, en todos los países. Cómo va ascendiendo la curva. Y ese es un aspecto importante que hablaremos, porque aquí la estrategia debe de ser cómo nosotros, esa curva que ustedes visualizaron en este momento, cómo la podemos aplanar, porque es la única forma que nosotros tenemos para vencer el virus, porque si no lo que va a ocurrir es que esa curva va a seguir en ascenso, y hoy tenemos 300% de casos más en comparación a la semana anterior. Permítame hacer una pausa, doctor. Me dice una persona acá, 10 muertos, 172 casos, igual 5,8% tasa de mortalidad por COVID-19 en Honduras, la más alta de América Latina. El quédate en casa es oportuno, pero sin la infraestructura y equipamiento sanitario está incompleto. Cifras difíciles, dura realidad, dice una persona. Dice, por favor, salúdeme al doctor. Qué tremendo programa el de ustedes hoy. ¿Nos puede mostrar el cuadro del Empira, en especial del municipio de Guarita? Muéstrame la transferencia que le tocó a nuestro alcalde. Somos fieles oyentes del foro, vivimos en la frontera, nos divide el río Zumpul, que divide Honduras y El Salvador. Les prometo mañana traerles esta cifra. Buenos días, Juan Carlos y doctor. Solo pedirles, con el ánimo de informar apropiadamente, que la doctora que supuestamente falleció de COVID-19, ella era una paciente normal. Ella no se contagió ejerciendo labores altruistas ni atendiendo a pacientes COVID. La razón de esta aclaratoria es para que no se incremente el pánico en doctores y enfermeras en otras localidades. Esto puede generar que los doctores dejen de atender y cumplir la situación. Sin embargo, sí es necesario dar todos los equipos de protección a los doctores y enfermeras atendiendo el COVID. A propósito, los médicos internistas amenazaron que si no se les dan los implementos necesarios van a paro a partir de mañana. Y el otro tema que debo consultarle al doctor Videa es, además de que mostremos las otras gráficas, sí, es en la determinación que pudiese tomarse como Estado de tener como centro el Hospital Escuela del COVID-19. Usted, que es jefe de los diabéticos en el Hospital Escuela, necesito su opinión y su valoración en relación a ese tema. Pausa comercial, cortesía de la mejor cooperativa de Honduras, de la Coacel. Afíliese a la Coacel. Hoy, día miércoles, están atendiendo con normalidad en la Coacel. Vaya de 9 a 3 de la tarde, le van a atender con cordialidad y con esmero a los maestros de Honduras que requieren cualquier tipo de apoyo estos días en la Coacel. Pausa comercial, ya regreso. Lo mejor de la televisión a donde vayas. Descarga la app Canal 6 Honduras y disfruta del entretenimiento, noticias, deportes y todo el contenido de nuestra programación en vivo.
en cualquier dispositivo y desde cualquier parte del mundo. 24 horas de diversión e información. App Canal 6 Honduras. Descárgala ya. Disponible para Android y iOS. Bien, doctor, ¿usted quiere opinar en relación a la doctora Denise Murillo? ¿Qué es que realmente pasó con la doctora que era profesional de la medicina? Mire, licenciado, primero aclarar, bueno, una televidente escribía sobre la tasa de mortalidad, es correcto el porcentaje, sí nos basamos en los 10 sí. 10 fallecimientos que ya sabemos que son 12, ¿verdad? Pero tenemos que establecer puntualmente que nuestra voz autorizada, la presidenta de Colegio Médico, y que lógicamente nosotros estamos en la atención de los pacientes. No vamos a tomar el caso de la doctora como un emblema en relación a la enfermedad si ella no la tuvo. Eso tenemos que aclararlo porque sí está confirmado por los médicos tratantes, por las autoridades de Colegio Médico, por la doctora Suyapa Figueroa, que en diferentes medios el día de ayer establecía que la doctora había resultado positiva, ¿verdad?, de COVID-19 y que ese fue el diagnóstico de ingreso. Igual colegas en San Pedro Sula han certificado el diagnóstico positivo de la enfermedad y que ahora se liga con el deceso de ella el día de ayer. Lógicamente habrán otros estudios en relación a otros factores de riesgo que estuvieron establecidos y que empeoraron su cuadro. Pero dejar claro... sí se confirma que ella falleció por COVID-19. Está confirmado el gremio médico que estuvo en la atención y el seguimiento de la doctora, tanto las autoridades nuestras de Colegio Médico, que lógicamente somos también los que podemos dar una certificación de un caso porque somos los tratantes, han establecido eso y yo esperaría que el día de hoy el SINAGER confirmase esta muerte lamentable. Entonces, basados en eso, que oficialmente pudiésemos llegar a tener hoy 11 fallecimientos establecidos, nos da una tasa de mortalidad de 6.39. Por eso es que hablábamos de ese valor, porque conocemos el caso número 11, que sabemos que se va a confirmar en las próximas horas. En función de los datos, pues lógicamente sí, eso nos ponen en un contexto de mucha atención, de mucho cuidado. Los números a los investigadores, le digo que nos sirve mucho para hacer análisis y recomendaciones. Entonces, cuando hablábamos ahora que la población adulta mayor es la que está teniendo un porcentaje menor en comparación a otras edades, nos halaga, nos hace pensar que esta población adulta mayor está tomando el consejo. Lastimosamente, el promedio de edad en Honduras es de 22.5. ¿Y por qué digo lastimosamente? Porque la mayor parte de nuestra población es población joven. Entonces, vea usted que esa población joven es la que está asumiendo los riesgos. Y lo que queremos en ese sentido es hacer un llamado, porque las estrategias, si bien es cierto, tenemos que prepararnos, como ya lo hizo de manera introductoria en este segmento, ante la eventualidad de que nuestros sistemas se saturen. Y que tenemos que tener herramientas para poder satisfacer la demanda de atención, que lastimosamente, se lo tengo que decir, será insuficiente. O sea, hemos tenido el ejemplo de países como Italia, España, donde las personas, usted los ha visto en los reportajes, están tiradas en el suelo. Muertos en Ecuador.
En Ecuador están tirados en el sí, suelo. se miraban reportajes Sí, el día de ayer ayer, hubo imágenes de Ecuador lamentables. Entonces, Está en América, ¿no? en América. Y tocando el tema de América, en casos y en mortalidad, tenemos que tomar ejemplos y hacer comparaciones con lo que está pasando en Latinoamérica. En Latinoamérica y especialmente Centroamérica llama mucho la atención. Sabe que Panamá, con casi arriba de 1,000 casos ya en este momento, ha reportado 24 fallecimientos. Eso le da una tasa de mortalidad del 2.4%. 2.4% es la tasa de mortalidad de Panamá. En Costa Rica... Es realmente bajo. Bajo. Y sale Rica, con el ¿cómo porcentaje, Panamá sale con el porcentaje que describieron los científicos que iba a ser el comportamiento mundial. O sea, si bien es cierto, criticamos el número de casos que tiene en Panamá, pero al final de cuentas, si esta tasa se mantiene, podemos tener en Panamá menos muertos que en Honduras. Sí. O sea, Sí. bueno, un gran porcentaje va a enfermar, pero lo que queremos también es prevenir esas enfermedades y por sobre todo preservarles la vida. Porque ¿de qué sirve tener 300 casos y llegar a 100 muertos? Que se muera un montón. Es Eso pírrico. no tiene sentido. Es pírrico. Sí. Es pírrico. Entonces, vea, Costa Rica, como me preguntaba usted, 330 casos. ¿Sabe cuántas personas han fallecido en Costa Rica? 2. Un ejemplo mundial. Bajísimo Costa Rica, porcentaje. 0.6%. Sí. Eso nos debe de ¿Y incentivar qué a han nosotros. hecho los ticos que no hemos hecho nosotros? Bueno, allá lo que se ha tenido es en la parte de prevención el actuar temprano, el hecho de hacer mayor cantidad de pruebas, porque vamos a hablar ahora de las estrategias de cómo parar esto. Ajá. ¿Cuál es la estrategia y cuál es la tasa de letalidad en ese momento? Bueno, si comparamos con Centroamérica, estamos hablando de que los países que mayor han tenido mayor número de casos ha sido Panamá, con la letalidad que anda en el 2.4%, Costa Rica con el 0.6%. Entonces, ¿qué están haciendo diferente a lo que nosotros en este momento estamos actuando? Una de las diferencias es mayor logística, por lo que hemos tenido conocimiento, mayor logística en detección temprana de casos. ¿Para qué? Para evitar llevar a la mortalidad. Si bien es cierto, el primer país que reporta casos en Centroamérica fue el primer caso en Costa Rica y Panamá, con una diferencia de 2 días y nosotros 3 días después. O sea, prácticamente empezamos en la misma línea, pero con porcentajes, como ve usted, que son mayores, ¿cierto? Ha sido la mayor cantidad de casos. Al inicio, en Costa Rica y en Panamá no tomaron medidas de aislamiento. Y esa es la consecuencia que tiene en este momento en incremento de casos, porque anduvimos con diferencia máxima de 5 días. O sea que ellos nos llevan aproximadamente una semana. Y quisiéramos estar en una semana más de este problema, porque lógicamente esperamos que en algún momento, y esto es así, la curva va a empezar en descenso. Lo que se quiere es que esa curva no tenga el ascenso que vimos en la gráfica hace algunos minutos. No es posible que aumente de una semana a otra 300% el número de casos. ¿Qué nos demanda y qué se nos viene entonces? Un ascenso mayor, porque el pico máximo de la curva, que eso no lo habíamos mencionado, está en promedio entre 1 y 2 meses. O sea, que esto que hemos visto en la última semana solo es el inicio. ¿De qué depende contener esto? A través de las medidas. Y son 2 tipos de medidas, ¿cierto? ¿Y qué sugeriría usted entonces para endurecerlas. Para endurecer esto. Mire, yo voy a dar un comentario en esta mañana que a lo mejor no lo habían escuchado en ningún otro medio de comunicación. Ayer me tomé el tiempo, porque igual me toca estar viendo emergencias tanto en los hospitales públicos donde laboro, en el hospital escuela, como en el hospital privado. Muy poca gente circulando el día de ayer. Creo que es muy importante eso, para hacer comparaciones. Muy poca gente vi, me tocó movilizarme en varias ocasiones al hospital y miré poco tránsito, hablo de la ciudad capital. ¿Qué ocurrió el día lunes? Bueno, prácticamente parecía un día normal, licenciado. Un día normal. Un día normal. El lunes fue un día normal. Un día normal. Entonces, ¿qué está pasando? Las personas están saliendo porque tienen requerimientos de insumos. Usted no le puede decir a la población, no salga al supermercado si no tiene que comer. No tiene que comer, correcto, sí. El combustible, bueno, de una u otra manera no es
tan indispensable como el alimento. Sí. Entonces creo yo, porque nosotros hemos venido recomendando, y me incluyo en la recomendación que el gobierno ha tomado, como bien lo ha expresado el presidente, pues han escuchado diferentes opiniones. Sí, en mi caso personal, sugerí en aquel momento que se establecieran los dígitos de la tarjeta de identidad para poderse movilizar. Es decir, que esa determinación estuvo correcta. Estuvo correcta. El detalle es que hay que, mire, estas son pruebas-errores. Porque nadie ha nacido aprendido en coronavirus. Apenas estamos concluyendo el segundo día hoy. Sí. Termina el viernes. Sí. El viernes habrá que hacer una evaluación. Sí, pero ya en el hecho de ver la representación masiva de las personas en las calles que hubo el lunes, ya nos va dejando una enseñanza. Entonces, sugerimos los dígitos de identidad, el último dígito. El gobierno estableció agruparlos de esta forma. Pienso que en este momento es válido hacer una rectificación y esto avalado desde el punto de vista científico, como estamos viendo el comportamiento de la enfermedad en Honduras. Y una de las recomendaciones debe de ser alargar más, o sea, reducir el número de personas en la calle. Y eso usted lo va a tener que hacer espaciando los dígitos para salir. ¿Cómo así? Explique esa parte. Ok. Hoy solo, por ejemplo, vamos a decir, hoy se aplican nuevas medidas y hoy solo debe circular en la terminación 4. Un solo. Un solo dígito. Un solo. Al menos en las ciudades más pobladas. Puede ser una medida lógica. ¿Por qué? Porque puede ser que en su pueblo, en su localidad, los dígitos del 1 al 3 fueron pocos, no son muchos. Y tiene un gran espacio para movilización. Nuestra distribución territorial en las ciudades de San Pedro Sula, Tegucigalpa, Choloma, La Ceiba, Villanueva, son conglomerados en donde la distribución territorial por habitantes es menor, o sea, vemos más gente en un espacio. Sí. Entonces, en estas ciudades creo que es oportuno y le agradezco la oportunidad del foro que me está permitiendo poder hacer algunas recomendaciones puntuales de lo que hemos visto en los primeros días, porque no me gustaría que pasasen 14 días para haber tomado la decisión de la restricción a través de esta fórmula. Entiendo que la gente tiene que salir, pero si nosotros en estas ciudades utilizamos, aunque tengamos que salir todos los días, el día 1, el 1, el 2, el 3, así sucesivamente, hasta que llevemos a 9 o 0. Serían 10 días, digamos. 10 días, pero usted va a decir, pero es que salen todos los días. Lo que pasa es que si hay un mayor distanciamiento... Es el volumen de gente. Es el volumen el problema, es el volumen, no es si sale hoy. Ok, no salieron ayer. ¿Qué vamos a ver? En 14 días, menos casos al completar 14 días del día 31 de marzo. Entonces, ¿qué va a pasar el primero? El 14 de abril tendremos un número de casos superiores. Ese es el comportamiento que hay que entender. Entonces, la densidad poblacional de estas ciudades no permiten que usted agrupe 3 dígitos. Ese es el mensaje que usted va a estar viendo. Si usted le toca salir hoy, tiene un alto riesgo de contagio, eso hay que decirlo así, porque no todo mundo que anda afuera, y ya sabemos quiénes son los que andan afuera, los que están entre 20 y 50 años, eso está clarito, más claro que como el agua, 20 a 50 años. Esos andan en la calle. Sí. Yo no quiero decir que por culpa de ellos o por irresponsabilidad, se están moviendo más, están llevando mayor exposición. Algo que hay que mencionar es que algún tipo de medida se está tomando la población de esta edad también, porque no está llevando el virus a la casa. Porque si no estarían aumentando los casos de las personas mayores de 60 años que aunque estén recluidas en sus hogares no aumentan. Porque ellos llevarían el virus a la casa. Correcto. Otro análisis también de todo lo que puede ver usted en una tableta, cómo se puede ir analizando y cómo se puede ir reflejando esto. Entonces, importante en las medidas de contención y prevención que nosotros podamos reducir el volumen de personas en la calle. Y esa es una de las propuestas porque, al final de cuentas, ¿cuándo le tocará abastecerse al 1, 2, 3? Hasta el día 6 de abril. ¿Desde cuándo? Desde el 30 que lo hizo. O sea que también le pasaron una cantidad de aproximadamente de una semana, de 7 días. Entonces, ¿qué perdemos nosotros con quedarnos 2 días restringidos más y que sea 9?
Sí. Y 9 días, Sí. o 10 días en el caso si aplica el día cero. Muy interesante eso, muy interesante. Creo que es algo que hay que irlo dosificando y moldeando, porque no se puede llevar también a todo el país con una medida así. Los municipios creo que allá es menos movimiento de gente. Sí, o sea, y en cada sector los llamados a dar ese reporte son los alcaldes de cada municipio. ¿Por qué no hacerles una llamada y decirle cómo vio usted el movimiento en su municipio el día de hoy miércoles? Entonces va a ver que la distancia y la separación de las personas fue adecuada, pero en este centro, en esta urbe de concentración, creo que debe de haber una regulación, porque se los estamos advirtiendo, y más que advertencias, se las estamos recomendando con tiempo, porque hoy estamos analizando un comportamiento de tan solo 2 días, pero ya estamos viendo cómo esa gráfica se ha ido en aumento. Entonces, si las medidas iniciales fueron de contención, hoy comenzamos a ver el pico máximo de las mismas, porque un análisis importante es que tenemos una semana. Doctor, mire, con lo voy a interrumpir porque mire, me está informando mi compañero Eddie Andino en San Pedro Sula, y esta, si se confirma ese hecho, sería una noticia de última hora, que aparentemente hay 2 casos más fallecidos de COVID-19 en San Pedro Sula en este momento. Sería una noticia de última hora y lamentable, muy lamentable. Eddie Andino, ¿dónde se encuentra usted y quién está confirmando esta información del posible fallecimiento de 2 hondureños más por el COVID-19? Buenos días. El posible fallecimiento de 2 hondureños más por el COVID-19. Buenos días. Buenos días, auditorio de Canal 6. A esta hora, gracias a Juan Carlos Contreras Zavala, pues la información que nosotros estamos manejando a esta hora de la mañana es sobre 2 hechos lamentables. Uno de ellos se suscitó en horas de la medianoche y otro en la madrugada, donde han fallecido 2 personas. Una de ellas estaba según la información que se maneja, que hemos manejado acá en la zona norte del país, procedente de Lloro. Ambos son de Lloro, pero uno sí estaba en la unidad de cuidados intensivos de COVID, habilitada en el hospital Leonardo Martínez. Según la información que se está manejando hasta este momento, es que él habría fallecido en horas de la medianoche. Este ciudadano, del cual ya se han hecho las pruebas pertinentes según la información preliminar que hemos manejado. El otro cuerpo está a la espera de que se pueda realizar las pruebas pertinentes y corroborar que falleció por COVID-19, pero sí podemos confirmar que uno de ellos, procedente del departamento de Lloro, sí falleció por COVID-19, ya que estaba con las pruebas. Él estuvo algo delicado de salud, fue trasladado de Lloro y fue traído hasta acá al hospital Leonardo Martínez. Según la información que se maneja, él ya presentó los síntomas antes de ser ingresado. Posteriormente se le evaluaron, se hicieron los exámenes, resultó 100% positivo de coronavirus, ingresó a la sala de unidad de cuidados intensivos de COVID y hoy lamentablemente ha fallecido. Uno de ellos sí es confirmado, el otro está pendiente de los exámenes que se puedan realizar para determinar. Lo cierto es que con este serían 11 las víctimas, a la espera de que se confirme para tener un dato oficial que serían 12. Esto será Sinajer que lo va a dar ya de manera oficial en horas de la tarde-noche, así como lo han estado haciendo en las cadenas. El COVID mata, y mata de verdad, y usted no lo quiere entender, pues siga saliendo de casa. Juan Carlos Contreras, también mi compañera Lili Valladares tendrá otro contacto en torno a otra noticia trascendental también en torno al COVID-19. Buenos días. Muy bien, gracias Eddie. Bueno, tengo que confirmar, y mi compañera Lili Valladares está en este momento dándonos a conocer también esta noticia de última hora. Mucha atención. Posiblemente la señora ministra de la Salud de Honduras, Elsa Consuelo Flores, y la señora representante de OPS en Honduras, Piedad Huerta, con la responsabilidad que caracteriza Canal 6, vamos a destacar esta noticia. Posiblemente estén aisladas
de un posible contagio de COVID-19. Lili Valladares, ¿cuál es la noticia de última hora que tenemos a esta hora de la mañana? Voy con usted. Así es, Juan Carlos, buenos días. Lastimosamente se nos ha dado a conocer de que la señora ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, y la representante de la Organización Panamericana de la Salud de nuestro país, Piedad Huerta, estarían siendo aisladas por sospecha de tener algún tipo de síntomas de esta enfermedad del COVID-19. Nosotros que cubrimos la salud estamos en un chat de periodistas que cubrimos el área de sanitaria y pues todos estamos sorprendidos, aunque déjeme decirle que de forma oficial no tenemos la confirmación, porque acabo de tener una comunicación con la directora de Comunicaciones de Relaciones Públicas, con Odalis, y dice que la ministra no le contesta el teléfono. Pero esto es lo que trasciende ya en los chats donde estamos los que cubrimos salud, y están pidiendo que los periodistas que estuvieron ayer en una comparecencia en la OPS afuera esperando y que después estuvieron entrevistándola a ella, también deben de entrar a aislamiento debido a que estuvieron muy de cerca de la señora ministra y de la señora Piedad Huerta y se aglomeran al momento de entrevistarla, por lo que también se está pidiendo aquí en el chat que por salud mental y por salud también de los colegas periodistas y camarógrafos y fotógrafos que estuvieron ayer en una comparecencia de prensa en horas de la tarde, deben de presentarse a realizar el aislamiento. Es lo que se está pidiendo, pero será la misma autoridades que den a conocer este extremo. Eso es lo que se maneja de forma no oficial, Juan Carlos, pero esto es lo que ya trasciende y esto realmente sería muy preocupante para todos los hondureños, que estas altas autoridades, bueno, las hemos visto sin el tapaboca en muchas comparecencias al inicio de esta terrible enfermedad en el país, y usted sabe que pues hay que cuidarse, aunque también nosotros como periodistas tenemos que guardar la distancia. En este momento es mejor dar a conocer la noticia. Gracias, Lili. Muchas gracias, Lili, porque interesante. ¿Qué valoraciones hace? Ministra de Salud, la representante de OPS en cuarentena. Todos estamos expuestos a contraer esta enfermedad. Ustedes ven que las principales autoridades y representantes de organismos de la salud, ahora sí se ha divulgado en este momento que son sospechosos de COVID-19. El hecho de que nosotros estemos en alto contacto en el ambiente con este tipo de personas, con este tipo de pacientes, nos hace una alta probabilidad de poder desarrollar el virus. Aunque seamos personas con un sistema inmunológico activo, no nos excluye eso. Usted puede ver que si esto se confirma, se da cuenta que nadie está exento en el país de poder contraer este virus. No nos extraña, o sea, entre más nos exponemos, más tenemos esa posibilidad. Y el hecho de no tener o contar con todas las medidas de bioseguridad nos hace que ese porcentaje de casos se nos incrementen. Igual, los servidores de salud estamos expuestos en esto. Bastante, doctor Videa, bastante ustedes. Claro. Ustedes están en la primera línea. Sí, porque lo mejor... La ministra estaba en la primera línea, la directora de OPS estaba en primera línea. El hondureño se puede preguntar, y es válida esa pregunta, esa interrogante hacia el interior, si a estas personas de la línea dirigencial en lo que es los servicios de salud han contraído este virus, ¿qué puede pasar con nosotros? Bueno, ¿qué puede pasar? Que a usted no solamente le dé el virus, sino que también lo lleve a complicaciones. Es por eso que hoy, si con estos ejemplos que son lastimosos que ocurran, porque lógicamente nadie puede estar celebrando el hecho de que alguien enferme en el país, ningún hondureño, ningún extranjero que viene a colaborar con nuestro país debe de merecer tener una enfermedad o una condición de estas, pero eso es un ejemplo vivo de que todo mundo está expuesto y por eso tiene que quedarse en la casa, y máxime en los días que son de concentración masiva. Tenemos que ir por el virus, porque si no el virus está viniendo por nosotros. ¿Con qué cerramos, doctor? Omar Videa, internista, científico investigador de este país.
Pueblo hondureño, en este momento estamos viviendo una situación difícil, el panorama no es el mejor, pero tenemos todavía una luz en el camino. Es oportuno en este momento que usted se le esconda el virus, escóndasele al coronavirus en el hogar, en el rincón más profundo de su casa, que le aseguro que si usted se esconde no va a tener la enfermedad y no va a tener las muertes que ahora se registran en el país. Le agradezco mucho que me haya acompañado, Un gusto. doctor. Siempre Un es un gusto. honor. Y mire, escucha a este hombre, escuchen a este hombre. Este hombre sabe, vive, tiene experiencia, investiga. Tomemos las medidas de precaución, por el amor de Dios, quedémonos en casa. Si usted ya compró alimentos, si tiene alimentos, no salga hoy. Si tiene gasolina en su carro, no salga hoy. Si tiene las medicinas en su casa, no salga hoy. Por favor, si ya fue al banco la semana pasada o cuando habilitaron, no salga hoy. Hay que cuidarnos, hay que cuidarnos. Gracias por acompañarnos. Si el Creador del Universo lo permite, nos encontramos mañana de 7 a 8 de la mañana en el Foro del 6. La ministra de la Salud y la representante de OPS, la señora Piedad Huerta y Alba Consuelo Flores, posibles casos contaminados de COVID-19 en Honduras. Las que están en primera línea, luego los médicos. Gracias. Que Dios bendiga a Honduras. Con permiso.